Grabar. Pizarra. Voy a volver a anotar el ejemplo que estábamos dando. Ya, por ejemplo, ahora voy a hacer otro. No, voy a hacer otro ejemplo, de hecho. A ver. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, ya vamos a hacer este ejemplo. Ustedes no vieron la PSU, ¿cierto? Porque ya no existe, eso estoy muy viejo. La PTU sí. Era la PTU. PDT, Ahora existe la PTU. pues, Debe ser lo mismo en todo caso, con otro nombre. Sí, es lo mismo, profe. Sí, lo mismo. Ya, Le cambió el nombre nomás. claro. Vamos a ver un ejemplo de función. Ya. Mire, vamos a ver un ejemplo. Tenemos un conjunto de personas y tenemos este porcentaje de PTU, ¿ya? La nota o lo que sea, puntaje, lo que sea. Entonces, no sé, vos tú tienes, por ejemplo, tienes a Javiera, tienes a Camilo, tienes a Andrés, qué sé yo. Estoy poniendo nombres, ¿ya? Y cada uno de estos tipos entonces está asociado a un número, ¿no? Se le asocia un número. Javiera tuvo, qué sé yo, 635, Camilo tuvo 700 puntos y Andrés tuvo, qué sé yo, 721. Ya estoy poniendo ejemplos cualquiera. La cosa es que esto sí es una función. Esto sí es una función. ¿Ok? Le voy a dar otro ejemplo. Espera, voy a modificar un poquito el ejemplo. Estoy subiendo y le voy a poner otro número acá. Ya, y acá voy a colocar un 321. Qué sé yo. Ya. Esto es una función. Mira, imagínense que Javiera tuvo esto, 635 puntos. Camilo tuvo 721 y Andrés tuvo 700. Ya, por ponerle un ejemplo. Ya, esto sí es una función. Esto sí es una función. ¿Bien? ¿Por qué sí es una función? A diferencia de la anterior, repito, porque todos los elementos del conjunto de partida tienen algo al otro lado, relacionados con algo. ¿Ya? Cada uno de las personas que están aquí enlistadas está relacionado con un puntaje. ¿Se da cuenta? Este valor que está acá al final, el 321, no importa que no esté relacionado con nada, ¿no? Quedó solito, ese puntaje no le corresponde a nadie, pero no importa. Porque lo que me importa es que las tres personas que están enlistadas sí están asociados con un número. Entonces, repito, vamos para que se entienda todas estas palabrerías. Este conjunto de acá, el conjunto de personas, este es el dominio. Este conjunto de acá, el conjunto de puntajes, es el codominio. ¿Ya? Y en particular, por ejemplo, Javiera y su valor 635, este es una preimagen asociada a la imagen 635. ¿Ya? Repito, las imágenes y las preimágenes son elementos, elementos que viven en un conjunto. El conjunto es algo que contiene, como el saquito de donde salen todas las cosas. ¿Ya? Entonces Camilo es preimagen de 721 y Andrés es preimagen de 700, que es su imagen. Ya, ¿cómo estamos ahí? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo todo? ¿Alguna duda? no, profe. No, Ya, profe. súper.
Aparecen entonces hartas palabras. Evaluar, como habíamos dicho, dominio, recorrido, codominio, imagen, preimagen, función, relación. Hay hartos términos aquí, ¿no? Vamos con más ejemplos numéricos. Ahora sí ya algo más matemático, más numérico. Y tengo esto, la función que toma desde el intervalo del -1 al 1. Lo escribí muy feo. A ver. Y la asocia, llega a los números reales, tomo un x y lo mando a x cuadrado. Ya, esta es una función, como está escrito acá arriba. Esto es una función. ¿Qué hace esta función? A ver, entendámoslo detalladamente. Esta función lo que hace es relacionar un número con su cuadrado. ¿Sí? Como bien dice abajo, tomo un x y lo mando a x cuadrado. Ya, tomo un x y lo mando a x cuadrado. Ya. Entonces esta función lo que hace es asociar un número con su cuadrado. Bien, pero no toma cualquier número, porque no está considerando cualquier número real, sino que solamente está considerando los números que viven entre el -1 y el 1. ¿Ya? A la función no le va a interesar evaluarlo en, qué sé yo, en 20, porque 20 no es parte de ese intervalo. No puedo calcular el cuadrado de 20 de acuerdo a esta función. ¿Está bien? Solamente lo puedo calcular en los números que habitan acá adentro, que es su dominio. ¿Ok? Profe, Sí. pero si es -11, ¿cómo sabe qué número Oh, tienen me que ir ahí? faltó la coma, perdón. Ahí del -1 1, ahí sí. Ah, ya. Gracias. Sí, disculpa, ahí sí me faltó la coma. Es el intervalo del -1 al 1. Ya, ¿se entiende el ejemplo? Sí. Acá tenemos dominio, codominio, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Mire, le voy a mostrar, tiene que entender varias cosas. Primero, el recorrido es calculable, se puede calcular, pero eso no lo vamos a hacer ahora porque no tenemos que detenernos tanto en funciones aún, aunque ya lo hemos hecho, pero nos vamos a seguir dando más ejemplos adelante. Pero lo que tiene que saber, sí que es importante para ahora, próximo, es que esto se puede graficar, claro, como habíamos dicho, como lo había adelantado. Esto se puede dibujar, y eso es algo que usted ya debe saber, porque estas cosas me imagino que conoce que tienen dibujos asociados. De hecho, esta función que así como el cuadrado es una parábola. Sea lo que sea que es una parábola para usted, quizás ni siquiera sabe lo que es, pero tiene esta pinta. ¿Ya? Tiene esta pinta. Así luce la función. Esa es la función cuadrática. Sí. Y eso era cuando eran positivos, ¿no? ¿Cómo eso? Es que no sé si es lo mismo, pero cuando eran para arriba eran positivos y para abajo eran negativos. Ya, sí, sí, eso lo vamos a ver también más adelante. No te Ah, ya. preocupes. Ahí lo explicaremos a continuación. Lo que ocurre, quiero que entienda varias cosas. Hay que entender varias cosas. Primero, la función, como asocia números con números, tengo que pensarlo como si estuviera viviendo en algo en dos dimensiones. ¿Por qué? Porque el conjunto de partida, tú lo puedes pensar como si fuese algo en una dirección, en una dimensión. No sé si sabe lo que es una dimensión, le explico enseguida. Y el conjunto de llegada lo podemos pensar como otra dimensión. Por lo tanto, si yo quiero ver este objeto función, quiero verlo, su dibujo vive en algo bidimensional, vive en algo de dos dimensiones, por eso se ve en un plano, el famoso plano cartesiano. ¿Ya? El gráfico, a ver, en otras palabras, el gráfico de una función es un objeto de dos dimensiones y se ve en un plano cartesiano. Esta cuestión de acá, que seguramente usted ya la ha visto, este eje con ese eje se llama plano cartesiano. Típicamente uno coloca la X aquí y coloca el Y arriba.
¿Ya? Las funciones se pueden visualizar, ese es el tema, ¿no? Por ejemplo, volvamos al ejemplo anterior, el que le puse al principio. Voy a colocarlo acá abajo con color azul. Que era la función esta, que parte en R, llega a R, toma un X y lo manda, era 2x más 1, el ejemplo que le puse hace un rato, 2x más 1. Ya. Si tú quieres ver el dibujo de esta función, ¿cómo podrías ver el dibujo de esta función? ¿Qué deberías hacer? Para ver Primero el tener dibujo, un conjunto en el dominio. sí, el dominio acá está, se lo muestro. El dominio es este, R, está dicho acá. Ese es su dominio. ¿Ya? Normalmente se reemplaza por 0, 1 y -1. Ya, eso es una muy buena idea. No funciona en todos los casos, pero es una muy buena idea. Y se lo voy a mostrar enseguida. Para ver esta imagen, perdón, para ver claro, la imagen, el dibujo, el gráfico de esta función, para ver el gráfico de esta función, lo que vamos a hacer es hacer una tablita de valores. ¿Ya? Lo voy a marcar acá abajo con naranjo, a este lado porque no tengo más espacio. Se hace una tablita de valores, además que esto también lo he hecho usted antes. Hace una tablita de valores X, y empieza a dibujar los puntos, pues no es verdad. Entonces, si tomo, por ejemplo, voy a tomar cualquier X, ¿ya? Cualquiera que se te ocurra. Voy a tomar los que dijo el compañero, entonces voy a partir con el 0, por ejemplo. Para X igual a 0, tú evalúas acá adentro. Y evalúas F evaluado en 0. ¿Cuánto F evaluado en 0? Reemplazas X igual 0 y te va a dar 1. 2 por 0 más 1, ¿no? Y así hacemos una tablita de valores. Ya, por ejemplo, para X igual 1, la función vale 3. Para X igual menos 1, la función vale menos 1, ¿no? Está bien. Está bien. Y así yo podría seguir rellenando valores. De hecho, todos los que quiera. Ups. Todos los valores que yo estime conveniente. Podría evaluarlos todos. No sé, podría tomar, por ejemplo, X igual a 2. Y esto me va a dar 5, etcétera. ¿Ya? La cosa es que estos puntos son objetos de dos coordenadas, ¿no es verdad? Tienen una coordenada X y una coordenada Y, por lo tanto se pueden ver en algo bidimensional. De tal manera que si tú lo ubicas, me imagino que esto ya lo han visto antes, el punto 0,1 está aquí, que es el relacionado con este, ¿no? Que está marcado con rosado. Continúo. El punto 1,3. Me muevo en una dirección, ¿cierto? Hacia la derecha en el eje X y 3 hacia arriba en el eje Y. Entonces va a estar como por acá. Este es el punto 1,3. Continúo. El punto -1, -1, me muevo una unidad hacia la izquierda en el eje X y una unidad hacia abajo en el eje Y. Entonces va a ser un punto que debe estar como por acá. Este es el -1, -1. Por ejemplo, ¿no? Y el 2,5, claro, te mueves 2 unidades hacia la derecha y 5 unidades hacia arriba. Entonces debe ser un punto que está como, qué sé yo, por aquí así. 2,5. ¿Se va entendiendo esto del gráfico? Sí, profe. Ya. Sí, Sí, profe. profe. Lo que pasa es que yo le estoy mostrando 4 ejemplos concretos, fíjese, el 0,1, el 1,3, el -1, -1, el 2,5. Son 4 números muy concretos, pero una función lo que hace es tomar una infinidad de números. Ahora solamente yo le estoy mostrando 4, son estos 4 puntos que dibujé, pero la función lo que hace es asociar a todos los números reales. Todos los números reales le asocia a otro número. A todos, a Profe, todos, a todos. Esperen un segundo. Por lo tanto, esta función, como lo asocia a todos, en realidad no toma estos 4 números, sino que hace una línea continua, ¿cierto? Un gráfico continuo, que de hecho es una recta en este caso. En este ejemplo concreto, la función se ve así, como una línea. ¿Ok? En este Y ejemplo esa línea está concreto. llena de otros puntitos y puntitos y puntitos y puntitos y Tipo, puntitos. exactamente, Y la son línea funciones. es infinita. La línea está compuesta por una infinidad de puntos. ¿Ya? Ese es el dibujo de esta función. Así se ve. Dígame, ¿me va a preguntar algo? yo le iba a preguntar, profe. Dime, sí, dime.
¿Y la parábola era solo para las cuadráticas? No, para la... Sí, cuadrática. Sí, sí, eso lo veremos enseguida. La parábola está asociada a lo cuadrático, sí. Lo vamos a ver más Sí. adelante, ¿ya? Hay muchos Ya. tipos de funciones. Esta es la función que se llama función lineal porque es una línea. Está la función cuadrática, la cúbica, raíz cuadrada, valor absoluto, logaritmo, exponencial. Hay un montón de funciones trigonométricas. Hay un montón, ¿ya? Es todo un universo. Lo vamos a ir viendo de a poco. Por ahora solo le estoy mostrando el ejemplo. Que entienda que esta función tiene un dibujo asociado, en este caso una recta. ¿Ya? En este caso una recta. En el ejemplo anterior, la x cuadrado era una cosa que se llama parábola, que es como una u, ¿no? Ya, ¿alguna otra duda? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Que me está escribiendo en el chat. ¿Las derivadas son funciones? Uf, es una gran pregunta. Depende. En general, no, pero al mismo tiempo sí. Es como el meme ese. Cuando veamos derivada exactamente, lo que pasa es que la derivada en realidad es un número, pero uno habla después de algo que se llama función derivada. Pero bueno, eso lo veremos mucho más adelante, así que no se me adelante tanto. ¿Ya alguien tiene alguna consulta hasta el momento? ¿Preguntas, dudas? No, profe, se entendió perfecto. Ya, qué bueno, excelente. Le voy a mostrar dibujos de funciones ahora, ¿ya? Plano cartesiano. Esto que está acá, eso es una función. Ese es un ejemplo de función. Le voy a seguir mostrando más ejemplos. Plano cartesiano. Voy a hacerle un montón de dibujitos ahora, ¿ya? Plano cartesiano. Esto que está aquí, eso es una función. Más ejemplos. Acá un plano cartesiano chiquitito. Esto que está acá, chun, 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 zup, eso también es una función. ¿Ya? El electrocardiograma, cuando hace la frecuencia cardíaca, eso es una función, de hecho. Haciendo chu, 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 ¿no? Lo que sí, ahora le voy a mostrar cosas que no son funciones a continuación. Más dibujo. Esto no es una función. Mentira, eso sí es una función. Eso no es una función. En general, cuando tú haces un dibujo hacia lo loco, en general no te va a dar una función. ¿Ya? Una circunferencia, por ejemplo, no es una función. Estoy mostrando ahora el puro ejemplo de cosas que no son funciones, ¿vale? Esto no es una función, etcétera. No funciones. ¿Por qué no son funciones? Las anteriores sí lo eran, estas no. No son funciones. ¿Por qué no? Tal vez en su curso de matemática en la media le habrán comentado que una función se ve función cuando tú tiras unas líneas que son verticales. ¿Sí? Este es como un truco, que dice lo siguiente, que si tú tiras una línea vertical y te corta en más de un punto, no es una función. ¿Ya? En esto, como usted se estará dando cuenta, si yo tiro líneas verticales en cada uno de estos ejemplos, hay líneas verticales que cortan en más de un punto. Eso significa que no es una función, ¿ok? No lo es. Con las líneas verticales. ¿Por qué ocurre eso? ¿De dónde viene esa idea? Es por la definición que le acabo de dar. Esto de para todo X en el dominio existe un único, ese existe con signo de exclamación, Y en el codominio. Bueno,
esa definición acá no la están cumpliendo. Cuando el eje, cuando una línea vertical te corta más de un punto es porque no está cumpliendo esa definición. ¿Por qué no? No son funciones, se lo voy a dejar escrito en palabras. Efectivamente, estas no son funciones, pues existen preimágenes con más de una imagen. Esto es algo que no puede ocurrir en una función, que hayan preimágenes con más de una imagen, como están pasando en estos dibujos de aquí. ¿Ya? Le voy a mostrar otro ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. Cuando estamos hablando de esto del conjunto de países con su idioma, ya volvamos a este ejemplo. Entonces teníamos, no sé, teníamos Chile, teníamos el idioma español, teníamos Estados Unidos con su idioma inglés. Ya, estos eran algunos ejemplos. Pero mire, le voy a poner algunas otras cosas. Ahora voy a poner acá idioma francés también. Y voy a poner a Canadá, por ejemplo. El país Canadá. ¿Ya? Entonces, como hemos dicho, claro, Chile está asociado con su idioma español, perfecto. Estados Unidos está asociado con su idioma inglés, perfecto. Pero lo que ocurre es que, no sé si usted sabe, pero en Canadá se hablan dos idiomas, se habla inglés y francés, son los dos idiomas oficiales, ¿ya? Esto, entonces, Canadá va a estar asociado a dos cosas al mismo tiempo. Eso no es una función, esto no es una función. Bien, este es un ejemplo ahora de no función. Repito, ¿por qué no? Porque cada objeto del principio tiene que estar asociado a uno solo, al otro lado. Uno solito. Tiene que haber al menos uno al otro lado y tiene que ser único, uno solito. Profe, entonces cuando, o sea, que no me acuerdo muy bien, pero por ejemplo, ya si en los países solamente hubiera estado Chile, ¿Ya? y no sé, se le asocian varios idiomas y le corresponden a Chile, ¿Ya? ¿sería una función? Veamos más ejemplos. Mira, está bien, es un buen ejemplo. Pero la imagen puede tener más de una preimagen, sí, exactamente. Eso lo tenemos que ver más adelante también, cuando veamos eso con detalle. Mira, por ejemplo, si yo hubiera borrado, ya voy a borrar otro ejemplo. Ya, espero que se haya entendido este ejemplo. Voy a borrar algunas cosas para modificar el ejemplo. Si yo borro todo esto y me quedo simplemente con eso, esto sigue siendo una función. Esto sí es una función. ¿Vale? Repito, porque todos los países están asociados a uno solo del otro lado. Sí está asociado. Esto sí es una función. Si agrego ahora Brasil aquí, esto ya no es una función. No lo es porque no está asociado. Ese país no tiene ningún valor asociado al otro lado, ¿no? Ninguno le corresponde. El portugués no está escrito acá. Ahora este es un ejemplo de no función. ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿No hay preguntas? No, profe. Ya, excelente. Bueno, vamos a quedar aquí, ya estamos en la hora. La próxima sesión entonces, la próxima semana veremos la recta, ¿ya? Eso nos quedó pendiente de hoy día, pero igual hay mucho que hablar ahí. La ecuación de Pero, la recta, todo lo de profe, la recta. Dígame, ¿sí? es que eso yo me refería, por ejemplo, si usted pone Chile, no sé, México, España, Ya, que hablan español y sí, solamente tiene español al otro lado, sí, ¿correspondería a una función? sí.
Sí, sin tener inglés, francés, solamente español y 3 países. Sí, Sí. sí. Ay, Lo voy a escribir porque es una muy buena pregunta. Si tú tienes esto, Chile, México y España. En todos los casos, esto sí es una función. Porque, repito, porque todos los elementos que están en la partida están asociados a un único coso en la llegada. Sí existe el otro lado y sí es único, ¿cachai? No importa que todos lleguen al mismo, esto sí funciona como función, ¿vale? Este sí es una función. Ya, ¿alguien más iba a preguntar algo? ¿No? ¿Se fue ya? Yo, profe, Dime. es respecto a la próxima semana, que por ¿Ya? lo que Dime. nos dijo el ayudante, ¿Sí? tenemos como un taller que es una evaluación en grupo. A ver, déjame ver, te digo el tiro. Te digo el tiro, Y ¿ah? quería consultarle el número de participantes en ese grupo o integrantes. Ah, tienes razón, miércoles 7 de abril. Claro, el próximo miércoles va a haber el primer taller del curso. Claro, claro, Y claro. es todo en clase, ¿cierto? Sí, eso se hace en clases. Los talleres. Dame un segundo. Por lo general, los talleres se hacen en grupos de 3 a 4 personas. Ajá. Déjame. Lo voy a consultar igual bien con los otros profesores. Por lo general es de 3 a 4 personas. Es un trabajo que se hace en grupo, se hace ahí mismo en la clase y por lo tanto es más o menos largo porque es para hartas personas, pues, ¿no? Entonces tiene harto ejercicio, vale, y se corrige en grupo. Eso de ahí usted lo sube así como al aula virtual, yo se lo corrijo, etcétera. Eso, Ah, ¿está ya, bien? profe. ¿Está bien? Mi consulta era para no enviarle un correo y hacerlo tan tedioso. Era de que, por ejemplo, nosotros armamos un grupo, pero después nos enteramos de que tenía que ser de 3 a 4 y somos Ya. 5. ¿Qué solución podemos hacer ahí? Están fritos nomás, po. Tiene que mandar a uno para otra parte. Chanfle. Sí. Bueno, voy a verificar eso del número de participantes. Ya eso lo ve el profesor coordinador. Ahí la próxima semana tendrán todos esos detalles adecuadamente.